por bendición. Oramos por un mundo falto de amor. Oramos por sanidad y protección. Oramos por familia que no tiene a Dios. Cada oración tú escuchas sin cesar, y en tu inmenso amor permites lo mejor. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más. Y si las pruebas son tu manera de salvar. Pedimos porque haya paz en el hogar. Lloramos de impotencia en la enfermedad. Desconfiamos de tu bondad, como si cada promesa no fuera real. Nuestro Dios a tiempo proveerá cada necesidad de nuestra petición. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más. Y si las pruebas son tu manera de salvar. Y si los llantos, las decepciones o el pesar nos han de recordar que este no es nuestro hogar. Y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más. Y si las pruebas son tu manera de salvar, tu manera de Amén. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, qué bonita la última frase que dice, y si las pruebas son tu manera de salvar. No nos gusta, ¿no? No nos gusta el dolor, no nos gustan las pruebas. Siempre pasamos por un momento muy, muy difícil, pero son necesarias. Nos purifican, nos limpian, nos pone a cuentas con Dios. Así que, aunque cueste, es bueno alabar al Señor si nos encontramos en situaciones difíciles, en pruebas. Y como el primer canto que pedí, ¿quién mandó a soltar las redes? El enemigo siempre quiere que nosotros soltemos las redes para que nos bloqueemos espiritualmente, para que no avancemos, para que Él nos tenga ahí en sus manos. Pero cuando miramos que el Padre, su Hijo y su Santo Espíritu nos están mirando,
con mayor veras hay que continuar, hay que seguir, aunque nuestras fuerzas se acaben, pedirle ayuda al Señor. Por eso hoy vamos a hablar de una palabra muy importante, vamos a escudriñarla un poco, y es el perdón. Para esto, antes, los invito, por favor, los que puedan postrarse de rodillas, y vamos a orar. Vamos a agradecerle al Padre por habernos permitido reunirnos hoy, en este día y en esta tarde. Padre amado, muchas gracias, te damos aquí, un grupo de tus hijos reunidos en tu nombre, Padre, en este sábado santo. Queremos hablar de ti, queremos conocerte, queremos saber más de ti hoy, Padre. Queremos que a medida que nos acerquemos más a ti, Padre, tú puedas revelarnos a nosotros nuestra condición, nuestras necesidades, nuestros bloqueos, nuestras dificultades, que quizás han impedido que como cristianos hayamos podido crecer conforme a tu voluntad. Por eso te queremos dar también gracias por la presencia de tus santos y hermosos ángeles en este momento, en cada uno de nuestros hogares. Gracias también por tu Santo Espíritu. Te pido por favor, Señor, que nos perdone nuestras iniquidades, perdone nuestros pensamientos que quizás no van acorde a tu voluntad. Permita que puedan ser reencauzados, que puedan ser conectados con el cielo, Padre. Querido Padre, queremos también que hoy tu Santo Espíritu nos hable a nuestro corazón, esa voz tierna, esa voz agradable, esa voz amorosa en nuestra vida, Padre. Que sean tus palabras, que sean las palabras de tu Santo Espíritu hablándonos hoy, que no sean palabras humanas, que seas tú, Señor, tocándonos enteramente tuyo, que seas tú, Señor, que al levantarnos, nos levantemos con la firme, Señor, decisión de reflejar el carácter de Cristo, Señor. Queremos hacerlo, queremos que tú obres ese milagro en nuestra vida, queremos vivir para tu gloria y para tu honra. Permita, Señor, que eso sea una realidad en nuestra vida. Por eso te pedimos que nos dé tu Santo Espíritu, que al levantarnos hoy de acá, al terminar este sábado santo, no sea un sábado más que se fue, Señor, sea un sábado que marcó la diferencia, porque tú, Señor, hiciste la diferencia en cada uno de los que estamos aquí presentes. Perdóname, Señor, y perdónanos también, quizás esta oración débil y coja, y quizás no te honramos y no te glorificamos, y quizás, Señor, perdóname, quizás no nos encontramos como alaban, como adoran esos hermosos ángeles limpios y santos. Permita que podamos ser cada día santificados con tu presencia. Permita que al terminar este sábado y empezar una nueva semana, tú también nos sigas acompañando, Padre. En este momento pido por favor, Señor, que me uses enteramente tuya. No soy quien para estar aquí delante de tu presencia, pero me acojo a la justicia de mi amado Señor Jesucristo, para que seas tú hablando en este momento, sean tus palabras de vida para vida eterna. Quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema que había quedado solamente una diapositiva pendiente del sábado pasado, para poder entrar sobre la palabra del perdón. Por eso tuvimos que hablar de la oxitocina y tuvimos que hablar de, ¿cuál fue la otra? ¿Alguien que me acuerde? Cortisol. El cortisol. Y seguimos acá con el cortisol, que es la última diapositiva. Entonces el enemigo nos quiere tener entrampados con un cortisol elevado para que nosotros, ¿qué? Nos enfermemos, no podamos estar en conexión con el Señor. La oxitocina, que es la hormona del amor, no aparezca y seamos quizás a veces que no nos entendemos nuestro temperamento, nuestros cambios bruscos, que a veces no sabemos qué está pasando con nosotros. Y también eso tiene que ver, ¿qué? Pues con las hormonas físicamente, pero también tiene que ver con todo lo que tiene que ver de salud, como la reforma ProSalud también. Para esto, lo que dice la ciencia, y ahorita vamos qué dice Dios a través de la hermana Helen White sobre cumplir las leyes de salud. La ciencia dice crear, para que estemos equilibrados y el cortisol esté equilibrado, hay que crear un estilo de vida
¿cierto? Para contrarrestar los efectos ¿de qué? Del estrés, porque el cortisol hace que vivamos con un estrés elevado. Y eso estuvimos mirando todos los tipos de enfermedades que pueden llegar. Entonces, aquí la ciencia dice que hay que comer ¿qué? Mejor. Y aquí me falta realizar algún tipo, aquí me equivoqué, algún tipo de ejercicio. Espérame un momentico, ya corrijo esto. De ejercicio. Actividad física, ¿será? De actividad física. Ok, actividad. Pero entonces me van a ayudar, porque no lo voy a hacer yo, sobre los 8 leyes de salud. Y práctica de meditación. El hermano Tommy nos había hablado sobre algo del texto, 2 textos fue, Tommy, de Espíritu y Profecía, que hablaba sobre la meditación, ¿cierto? Sí, que es velad y orad para que no entréis en tentación. Gracias. Aquí la meditación lo sabemos que ellos lo manejan de otra manera, pero qué bonito que Tommy ahí nos aportó algo sobre la meditación, lo que habla el Señor referente a la meditación, que es velar y orar, ¿cierto? Y nosotros como pueblo del Señor, por eso reduje esto, hay que mirar sobre que hay que cumplir las leyes de salud. Como pueblo adventista, los que viven tan pendientes, todos, me imagino, todo lo que son esas leyes, ¿podemos irlas llenando aquí, por favor? ¿Alguien que me ayude? ¿O todos? ¿Alguien que lance? ¿Son 8? ¿Son 8 qué? Confianza en Dios es la primera. Las 8 remedios naturales. Eso, así es. Confianza en Dios. Eso entre nosotros lo vamos llenando. Sol, ¿Quién más? ¿Cómo? tomar agua, Tomar agua. sol, Sol. El aire más? que se respira. respirar Aire aire puro. puro, Aire puro. la temperancia, La temperancia. ¿Qué más? El ejercicio. El ejercicio. Ujú. Ajá. Ejercicio. ¿Cuáles son los otros 2? El alimento que comemos. Ok. Alimento. Ahí. Descanso. Y el descanso. ¿Cuánto necesitamos descanso, verdad? A veces el enemigo nos tiene muy azotados, ocupados de un lado para otro, los quehaceres diarios, y necesitamos descansar ¿en quién? En Cristo. yo creo que ahí en el alimento debería Sí. agregarle nutritivo, porque Nutritivo. un alimento podemos comer cualquier cosa, ¿sí? Pero yo Nutritivo. pienso que eso tiene que ser Listo. nutritivo. Sí, señora. ¿Algo más? Bueno, entonces al tener esto acá, a la final voy a poner algo, un video de algo que me llamó mucho la atención sobre la ciencia, cómo va avanzando, y también habla sobre una alimentación ¿qué? Saludable, ¿verdad? Y sobre un médico que ha estado estudiando sobre el segundo cerebro, y ahí aprendí algo que me dejó con la boca abierta, porque aquí el sábado pasado estábamos leyendo que el órgano más grande de nuestro cuerpo, llamemos, es la piel, pero este señor, este doctor, descubrió algo, lo vamos a ver ya finalizando, porque la idea de esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la oxitocina? ¿Qué tiene que ver el cortisol con el perdón? Mucho, ¿no? Porque era lo que les decía, si ustedes recuerdan algo que les hicieron, o recordamos algo que nos hicieron y duele, es porque no se ha superado. Y si duele, es porque cada vez que duele, el estrés empieza a alterar, y recuerdo todo eso y todo me empieza ¿a qué? A trabajar, aunque yo no lo vea, empieza a afectarme ¿qué? La salud física y emocional. Entonces el Señor necesita, y eso es una palabra muy clave, que tiene que ver con el perdón. La falta de perdón está relacionado, por eso lo miramos, y eso tiene que ver con el cerebro, todo lo que tiene que ver con la oxitocina y el cortisol. Entonces vamos a leer qué es lo que nos dice la hermana Helen White, Dios a través de la hermana Helen White, referente a ¿qué? Al perdón. Y vamos a dejar a la hermana Jessie hoy, este sábado, que nos va a colaborar leyendo esta parte de lo que dice la hermana Helen White, estas diapositivas. Para el otro sábado, si alguien me quiere colaborar, que esa persona sea la que se encargue,
y el hermano Tommy me va a ayudar con un texto al final de Zaqueo. Vamos a empezar, Jessie, le agradezco. Claro que sí, dice, todo el cielo está interesado en la entrevista entre aquel que le ha sido perjudicado y el que está en error. Y cuando el que erró acepta la represión ofrecida con el amor de Cristo y reconociendo su error pide perdón a Dios y a su hermano, la alegría del cielo alegra su corazón. La controversia terminó. La amistad y la confianza quedaron restauradas. El aceite del amor elimina la irritación causada por el mal. El Espíritu de Dios liga un corazón al otro y hay en el cielo música por la unión realizada. Amén. Entonces, aquí hay algo tan importante del perdón, y es que el cielo tiene un interés muy grande referente al perdón, a que si tú has herido a alguien o alguien te ha herido, eso se solucione lo más pronto posible. Aquí lo están hablando como hermanos de la fe, pero a veces hay personas que no son de la fe y nos hieren. Y no crea, eso hace daño. Necesitamos ser, ¿qué? Sanados. Necesitamos ser, ¿qué? Limpiados. Porque acá hay algo que hablaba, dice, el aceite del amor elimina la irritación causada, ¿por qué? Por el mal. Y cuando la hermana Helen White dice irritación causada por el mal, ¿qué quiere decir? Ahí nos confirma que el cortisol, ¿qué sucede? Se eleva. Al elevarse, tú no estás bien. Al no estar bien y tú seguir guardando y guardando, tarde que temprano o explotas o tu cuerpo empieza a reflejar todo lo que tú vienes cargando en tu pasado. Acá también nos muestra, dice, entre aquel que ha sido perjudicado y el que está en error, que están interesados que el cielo, tanto el uno como el otro. A veces creemos que solamente está interesado Dios en nosotros que fuimos heridos. No, también en la otra persona, porque Dios desea que esa persona que quizás fue agresiva, fue brusca, fue grosera, sea que sea también restaurada. Sea también que restaurado, sea que sanado. Y cuando el que erró acepta la represión ofrecida con el amor de Cristo y reconociendo su error, pide perdón a Dios, a su hermano, ¿qué sucede en el cielo? Hermanos, hay una alegría. Y yo no sé ustedes, pero cuando ustedes se equivocaron, se acercaron a pedir perdón de corazón, yo he sentido y me han comentado algunas personas que han hecho ese ejercicio, han sentido que un peso se les ha quitado encima. Han sido, ¿qué? Liberados. Ese mal, esos demonios que prácticamente se montan encima de uno para subyugarlo, para hacerlo sentir a uno mal, con una carga, con un peso que uno ya no puede llevar, en ese momento, sí o sí, se tiene que desmontar y siente uno, ¿qué? Liberación. ¿Alguien desea aportar algo? Acuérdese que la idea es que todos podamos compartir porque eso es bonito aprender sobre el perdón acá con Dios. Yo tengo algo, es que, Sí. bueno, una vez me pasó que tenía algo por perdonar, pero digamos no me sentía mal, sino que me, ¿cómo lo diría? Me molestó recordar esa escena en mi vida. Entonces, digamos, no me sentí mal, sino que me molestó recordarlo, me causó como incomodidad, podemos decir, incomodidad. Y después que yo le pregunté al Señor que por qué me causaba incomodidad, es que me empecé a sentir mal porque recordé lo que había hecho y pues bendito sea el Señor, ya sentí el dolor que le causé a otra persona y eso me llevó a pedirle perdón. Era eso. Gracias, Tommy, por ese testimonio muy bonito, porque es bonito poder contar qué hemos hecho y cómo el Señor ha procedido en nuestra vida, ¿no? Uno cómo ve ese cambio inmediato, es algo extraño. Sí, y también que pues
aquello es para que nos revisemos, ¿no? Que pronto Sí. uno recuerda cosas del pasado y de pronto no se siente uno mal en el momento, pero le incomoda recordar eso. Entonces es porque hay algo que no se ha solucionado. Esa es. Sí, Y sí, es que a veces uno piensa que es a uno al que le hicieron algo, pero es que escudriñando verdaderamente con el Señor le muestra, no, es que fuiste tú, tienes que pedir perdón o te hace caer en cuenta, ¿no? Que no siempre es porque le hicieron algo a uno, sino porque uno hizo. Eso que habla Tommy es muy cierto. Cuando hay algo que te incomoda, por eso les decía, si yo miro atrás y hay algo que me duele, hay algo que me molesta, hay algo que como que uno dice me hace ruido, qué bonito eso que hizo Tommy, porque eso es lo que debemos hacer. Ir a, ¿qué pasó acá? Y entonces uno a veces cree que es que uno fue herido, y cuando se da uno cuenta, no, resultó que uno fue el que hirió. Y el Señor lo pone a uno ahí todavía, oye, es que usted no ha pasado esto, todo esto está registrado en el cielo. Y cuando se hace eso, me llama la atención cuando dice que hay alegría en el cielo. Y cuando dice el Espíritu de Dios liga un corazón al otro, sucede un milagro. Cuando uno se acerca o a pedir perdón y a perdonar y se pudo lograr, porque a veces uno pide perdón y no le aceptan uno, ¿cierto? Que uno está pidiendo perdón. Pero cuando se puede lograr, no sé, pero empieza a haber como una unión, como una armonía que antes no existía, y ese es un milagro que procede del cielo. Vamos a continuar. Hermana, quisiera poder también participar. Claro que sí, esa es la Bueno, idea. hermano, aquí recordando la palabra de los 8 hábitos saludables, adelante, esa es la palabra. Bueno, y lo del perdón, gracias a Dios que Dios nos ayuda, como dice en la oración, ¿no? En ruego. Y también yo he vivido unas cosas que uno como cuando uno está en la oscuridad, hace unas cosas terribles. Y me acuerdo que yo tuve oportunidades y lo he hecho en este camino ya para más de 5 años en el Evangelio, y hay cosas que me faltaban todavía de ir a pedirle perdón a personas, y iba uno a veces, y una vez pasé una persona y eso el corazón me brinca, o sea, el impulso, mi corazón, yo iba como asustado, yo dije, Señor, yo voy, ya dije, yo no cargo más esta carga del daño que yo había hecho, y dije, yo no sé, yo voy a ir. Fui un lunes primero y no encontré esa persona. A los 8 días fui otra vez por ese lado y encontré esa persona, el Señor me la colocó y voy. Y el Señor, yo no sé, yo confiaré en usted, pero yo pretendo ese perdón, ya tú me diste el perdón, pero quiero que tú hagas eso porque yo ya no me aguanto más, y fui. Y mire que el corazón de uno se le altera. Me acerqué, a esa persona, habían 2, 3 personas, y esa persona me miró a mí y le hablé de ese Dios. Dije, mire, yo estoy muy arrepentido, Dios me perdonó, y vengo a pedirle perdón de corazón, ¿sí? Y yo como que asustado, yo dije, yo no sé, y con ganas dije, bueno, yo pensaba, dije, bueno, yo voy a asumir consecuencias, yo no sé qué consecuencias vendrán, pero gracias a Dios, mire que uno se da cuenta que el Señor nos respalda, y es verdad, el perdón que Dios nos da a nosotros en oración primero, Él nos va preparando, pero cuando nosotros vamos, uno puede estar hasta temblando, pero el Señor lo respalda, y cuando uno se viene con eso, ya uno siente ese perdón, uno le habla a esa persona y uno cumple, y ya empiezan a haber más resultados cada día, y es uno pues poder de hablar de nuestro Dios, que Él hace unas cosas, y pues siempre ir a pruebas, porque eso es como ir uno a pruebas, como Jesús fue a pruebas, las 3 pruebas que Él tuvo, y mire que ya gracias a Dios he logrado descargar todas esas cargas que yo tenía, y pues darnos cuenta del Amén. perdón. Sigue, sigue, hermano. Sí, hermano, entonces eso es una experiencia muy, muy terrible, de darse uno cuenta que uno hace daño, ¿sí? Vamos al caso de la madre de mis hijos. Hice unas cosas y hasta me amenazaron de muerte, cuestiones de cárcel también, y darme cuenta de que Dios lo tenía para un propósito a uno.
Y esas personas que lo amenazan a uno de muerte, unas veces, y uno como que, y habiendo testigos, personas que dicen, mire, usted tal cosa, y ellos se van dando cuenta. Entonces, eso sirve para testimonio a otras personas de que ellos a veces uno quiere que ellos lleguen al evangelio también, pero no siempre es el tiempo de Dios. Es poder contar un poco de esa experiencia, pero eso es algo que uno a veces hasta llora. Lo último también, hace poco también hice algo que me tocó ir a pedir perdón ese día y cargar esa carga y le dije, Señor, yo no sé, yo voy a ir, yo oré con usted, hablé con usted y voy. Y yo lloré, esa persona lloró también y dijo, está perdonado. Y o sea, uno, qué lindo poder uno escuchar eso del otro y sentir el perdón. Y como dice que el cielo está, los ángeles están prestos a apoyarnos y sentir esa paz que podemos tener. Entonces, pues hermanos, esa es una parte de mi testimonio y pues sigamos adelante con nuestro Señor porque merece la gloria y la honra. Amén, hermano Alexander, qué bonito esos testimonios. Es muy cierto y qué chévere que estemos hablando de lo que hemos sentido cuando hemos tenido que ir a pedir perdón, ponernos a cuentas. Vamos a continuar, ¿qué más nos dice Dios a través de la hermana Helen White? Yo tengo una pregunta. Sí, O sea, bueno, hemos hablado de pedir perdón y de todo el tema, uno se prepara con Dios, pero pues si esa otra persona no te quiere perdonar, ¿hay qué? O sea, como que tú ya libraste culpas con Dios o qué, porque pues como que me surgió esa duda, sí, porque claro, surge según, esa duda. o sea, según dice en la diapositiva, dice que el cielo se pone de fiesta y que la amistad y la confianza son restaurados y demás, pero o sea, cuando esa persona no está preparada para perdonarte, entonces siento que continúa esa carga o cómo No, queda ahí o qué. no, tú quedas, voy a ponerte un ejemplo, tú pediste perdón, tenlo por seguro, tú quedas libre porque es que tú te quitaste eso que tú hiciste y que sabes que lo hiciste mal y te pusiste a cuenta con Dios. Y vamos a hablar de una palabra que hoy no se va a hablar explícitamente de lo que va acompañado con el perdón y es la restitución. Y si esa persona no te perdonó, no se preocupe, esa parte se va a encargar ¿quién? Dios. Tarde que temprano, tu testimonio, la humildad con la que tú llegaste a pedir perdón, el Señor va a trabajar a través de eso. ¿Sí? Entonces hay que esperar porque es cierto, no siempre todo el mundo va a aceptar porque son corazones muy orgullosos, son corazones muy dolidos con cosas que vienen en el pasado, que no quieren soltar, pero cada uno tiene su tiempo. Lo importante es que nosotros empecemos, y fuimos los que agredimos, ir inmediatamente con la ayuda del Señor ¿a qué? A ponernos a cuenta, a pedir perdón. Si la otra persona no lo acepta, sin embargo, sigamos orando por esta persona, que el Señor la ayude porque debe tener algo que está cargando. Acuérdese que esos son maldiciones generacionales. Muchas veces en las casas, en nuestros hogares, nunca nos enseñaron a pedir perdón. Quizás en nuestros hogares siempre vimos que el papá agredía a la mamá, pasaba por encima, o la mamá encima por el papá, y todo eso era normal y nadie se pedía perdón. Entonces esa persona no sabe qué es eso, esa persona quizás no conoce a Cristo, pero el principio de nosotros cada uno, si hemos sido los agresores, es ir a pedir perdón. El resto se va a encargar el Señor y nosotros en oración por la otra persona porque está sufriendo. ¿Seguimos? ¿Sí me hice entender, Carito? Sí, gracias. Bueno, Pero como que yo no sé, como que Satanás trata de cargarte con eso. no. Eso sí es cierto, él trata de cargarte. Pero tú tienes que creer que así como tú fuiste con un corazón humilde, el Señor te perdonó, tú estás pidiendo perdón y de corazón sientes que estás arrepentida, ya estás a cuenta con Dios. Si el enemigo viene a atacarte y a decirte que no, deséchalo en el nombre de Jesucristo. Eso no viene de Dios. Y sí ora por esa persona porque si no ha podido perdonarte, el Señor va a hacer algo porque siempre ha sido así. No sé si ustedes han visto testimonios que a veces hermanos duran años y no se hablan
el otro hermano oró, pidió perdón y nada, y pasan los años y un día el Señor termina haciendo la obra y los reconcilia. Yo he visto esos testimonios, pero eso ¿cómo se hace? Si tu corazón está contrito, está arrepentido, tú oras y sigues orando por esa persona, Dios va a terminar ese milagro porque Dios es fiel, Carito. Hermanos, Así es, gracias. quisiera agregar algo más a este tema. A veces, eso sí, como dice la hermana, eso viene de generación en generación, a veces de nuestras crianzas, que a veces uno crece con, ¿cómo es que se llama? Sí, con problemas psicológicos y se va de generación en generación. Y a las otras personas también se les hace daño y es algo cierto que dice que es mucho tiempo que puede durar para obtener el perdón a otra persona. Según parece a veces, creo que la hermana Elena igual lo explicaba en algo que como unos 20 años para poder perdonar. Y pues siempre, como sabemos, es la oración, orar por ellas y darles testimonio, porque eso es lo más importante para ellos, estar siempre dándole el testimonio, porque eso ellos van a darse en cuenta de lo que usted hizo y el perdón siempre, porque nosotros ya tenemos perdón, eso es lo importante, lo principal, la comunicación con nuestro Dios. Amén. Vamos a continuar y vamos a seguir aprendiendo un poquito más qué nos dice Dios del perdón. Siguiente, Jessie. Mientras los que están así unidos en la comunión cristiana ofrecen oración a Dios y se comprometen a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente con Dios, reciben gran bendición. Si han perjudicado a otros, continúen la obra de arrepentimiento, confesión y restitución, plenamente resueltos a hacerse bien unos a otros. Este es el cumplimiento de la ley de Cristo. Interesante la restitución, ¿no? Sí, sí, ya eso no lo vamos a hablar hoy tan profundo, pero lo vamos a hablar para poder entender un poco qué significa, porque yo también quizás si Dios me da la oportunidad, daré testimonio de la restitución a la que el Señor me trajo a este lugar. Y yo no entendía muy bien a cabalidad y esta restitución, hermanos, va ligada con el arrepentimiento, confesión y la humildad. ¿Por qué? Dice, mientras los que están unidos en la comunión cristiana ofrecen ¿qué? Oración a Dios. Se comprometen a ¿qué? A orar con justicia. Esto va para Carito, a amar la misericordia. Carita me preguntaba que el enemigo la azota como diciendo, no, o sea, si no te han perdonado, usted todavía sigue cargando, no señora. Y andar humildemente con Dios. ¿Qué quiere decir acá cuando dice andar humildemente con Dios? ¿Qué quiere decir humildemente? El ejemplo más 100% perfecto de humildad fue Jesús. ¿Qué quiere decir? Lo maltrataron, lo rechazaron, lo abofetearon, lo abandonaron. Pero esa es una palabra muy profunda cuando alguien es humilde, que a pesar de que te den duro, que a pesar de que te blasfemen, hablen mal de ti, a pesar de que te traten mal, si Dios te envió a una misión y te envió a una obra, cuando eres una persona humilde, tú la haces porque Dios te envió, no porque la otra persona o las otras personas te estén tratando bien. ¿A qué me refiero también a cuestión del perdón? Si tú pediste perdón, no te lo aceptaron, pero tú puedes ayudar a esa persona que no te aceptó el perdón, porque Dios te pone precisamente personas y quizás ahora sea ella quien te esté agrediendo o él, o quizás esa persona sea quien te esté atacando y tú humildemente terminas la obra a la que el Señor te envió con ese arrepentimiento, con la confesión, y si en algo faltaste debes restituir, lo vas a restituir, debes devolverlo. Ahorita vamos a mirar solo el significado de la restitución. Y debes obrar según la voluntad del Señor.
Si necesita esa persona ayuda en el momento indicado donde Dios te pone, no importa después lo que esa persona haya hecho contigo, tú vas y le ayudas. ¿Y ahí a quién está reflejando? A Cristo, el carácter de Cristo. Cristo no lo quisieron, Él vino a los suyos y los suyos ¿qué? No lo aceptaron, pero Él ¿qué les hizo? Bien. Lo trataron mal, pero que siempre estaba haciendo ¿qué? El bien. Siempre estaba a cuentas ¿con quién? Con Dios. Era lo que hablábamos esta mañana. Lo importante de nosotros tener esa oración preventiva, y no es solamente decir en la madrugada, es todo el día. Vea, hermanos, yo le digo una cosa, si usted se está ahogando, usted no se está levantando a la madrugada solamente a orar porque está tragando agua. Si usted se está ahogando, los 20 minutos que usted ora ahogándose o está en ese proceso de que se está ahogando, usted está orando. Incansablemente usted está luchando por la supervivencia. Entonces, si usted sabe que tiene algo y hay un problema que no has podido, no espere solamente en la mañana y en la noche. Si estás trabajando, estás comprando, estás caminando, estás haciendo lo que sea, pues te estás ahogando. Y el flotador es la oración. Tú no puedes decir, voy a orar esta vez, ya mirar al Señor. Que no, tú estás tratando de sobrevivir. ¿Y cómo vas a sobrevivir? Con la oración. Esas son las oraciones preventivas, donde tú te revisas, donde estás todo el día hablando con Jesús en momento. Obvio que tienes otras cosas que hacer, pero apenas quedas, porque el Señor te da momentos de silencio, momentos en el que tú puedes estar hablando con Él, inclusive trabajando. Hay momentos en los que tú estás caminando, terminaste de comer, lo que sea, ahí esos momentos. ¿Por qué? Porque tú sabes que te estás ahogando y tú sabes que tienes un flotador y se llama ¿qué? La oración. De esa manera, tú humildemente puedes representar a Dios. Humildemente puedes hacer la obra, la misión a la que Dios te envió a ese lugar. Pero si eso no están estas, digamos, 2, 3, 4 palabras unidas, pues Jesús no puede trabajar. Y lo peor, este es el cumplimiento de la ley ¿de qué? De Cristo. ¿Cuál? El estar practicando esto. El hacernos bien unos a otros. Hermanos, de nosotros no sale nada bueno. Pero si yo estoy en esa relación con Jesús, pues empiezo a producir ¿qué? Frutos. Pero antes de producir frutos, debo andar en esto. Arrepentimiento, confesión. Si hay algo que hiciste y que debes restituir, el Señor te lo va a mostrar. Si eres orgulloso, orgullosa, y te han herido, o quieres mostrarte, o quieres hacer algo, no puedes andar humildemente con Dios, pues hay que solucionarlo con Cristo, porque es que Él tiene una obra que desea que tú hagas, una misión, todos tenemos una misión. Pero a veces, como me hablan mal, como me hablaron un poquito fuerte, porque esto, no, nosotros vivimos susceptibles. Y el siervo no es mayor que su maestro. A nuestro maestro lo trataron muy mal. ¿Quiénes somos nosotros para creernos que no estamos en el derecho de recibir eso y hasta más? Pero el Señor sí fue humilde. Otro fue Moisés, ¿no? Manso y humilde. Las mismas características de ¿quién? De Cristo. ¿Es necesario que nosotros que estamos hablando 144.000 reflejemos eso? Claro que sí, hermanos. Pero recordemos, estamos en este momento pasando una situación, métase en la cabeza que usted se está ahogando. Si usted se está ahogando, usted no grita una sola vez para pedir auxilio. 1000 veces. ¿Hay un problema en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas con esa oración preventiva? ¿O te vino el enemigo y te azotó de una vez y tú de una vez la oración qué? De emergencia. Sálvame, Señor, que me ahogo. Eso no funciona. Y Dios no es un mago, como me decía, escuchaba este pastor. Y queremos que el Señor obre de esa manera, pero esa no es la manera en la que el Señor obra. Entonces es muy importante, hermanos, tener claro esto: arrepentimiento, confesión y restitución.
Y esa humildad, andar humildemente ¿con quién? Con Dios. Cuando yo soy humilde, a pesar de que a donde me mande el Señor y me traten como me traten, usted tiene que bajar cabeza. Y si el Señor le mandó a hacer una misión, una obra, hágala. No piense, pero es que mira que es que esa persona me trató así. No, hágala, punto. No piense en eso. Porque cuando usted piensa eso, le está abriendo la puerta al demonio, él entra y te hace que tú te resistas y no trabajes en la obra que el Señor te envió. Hay que irle cerrando esas puertas y avance rápido y hay que hacerlo con toda diligencia. No sé si alguien desea aportar, si no seguimos. Y aquí encontramos la palabra restitución. Eso, la voluntad del Señor es que estudiemos un poquito esto de restituir. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros a veces creemos que con solo ir a pedir perdón es suficiente. Y a veces nuestra lengua ha dañado a una persona. Y yo fui y le pedí perdón, pero ¿en qué manera quizás esa persona no acepta y qué manera también el Señor me puede ayudar a restituir? Porque he matado a esa persona con mi lengua. Tantas cosas que uno puede hacer y cómo el Señor le puede venir a mostrar a uno que el perdón es completo. Vamos a mirar un poco más adelante la restitución. Jessy, por favor. Sí, dice restituir es devolver, restaurar o colocar algo en el estado que estaba antes. En el caso de las personas, alude a que deben volver al lugar de donde salieron. Tal vez este es uno de los verbos que menos se conocen dentro de las Sagradas Escrituras, pero creemos que es uno de los más importantes. Claro, el Señor vino a restituir también esta tierra, a devolvernos como éramos antes del pecado, a devolver esta tierra como era antes de qué, del pecado. Tiene que a restaurar, a colocar todo ¿qué? Como estaba antes. No como tenemos ahorita, así está nuestra vida. Por eso cuando yo voy y hago algo contra alguien o alguien hizo algo contra mí, el Señor también en su infinita misericordia hará que seamos restituidos y a la inversa, que podamos restituir. Porque es que, hermanos, a veces nosotros decimos, conocimos el Evangelio, herimos, no es que yo ya fui a pedir perdón, pero el que pide perdón viene acompañado de una restitución, es como consecuencia del perdón. Y si usted le quitó dinero a alguien, si usted defraudó a alguien, usted engañó a alguien, y en su corazón hubo un verdadero arrepentimiento genuino, y usted le dice al Señor, deme los recursos, o los tengo, o el Señor me los está entregando, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Restituir, en lugar de atraer más maldición a mi vida. Y entonces a la final, si me sobra, yo voy y le devuelvo lo que le quité. Y así no es. Ahí es donde el Señor nos muestra que no hay un verdadero y genuino ¿qué? Arrepentimiento. No hay una conversión real en mi vida. Y a veces creemos solo, no, ya pedí perdón. Pero hermanos, ¿quién le puede mostrar a usted la gravedad que usted hizo algo contra alguien? Solo Jesús con su Santo Espíritu. ¿Quién le puede, por más de que a ti te duela algo porque te hirieron y te pueda mostrar si esa persona debe restituirse? Mira, el Señor no se queda con nada. El Señor te restituye y te lo digo porque lo he vivido. Personas que yo he ayudado en su momento porque el Señor me dijo, me trataron mal, hermanos, pero aún así seguí ayudando. Y llegué el momento cuando el Señor me dijo, apártese y déjelo. Lo aparté. No sé qué hizo el Señor, hermanos. Y yo doy fe porque eso sucedió. Y sucedió con mi familia. ¿Qué sucede? Pasa unos años. No recuerdo si fue un año, año y medio, 2 años, exactamente no recuerdo. Yo no me cargué ni de rabia. Yo hice lo que el Señor dijo que debía hacer. ¿Hacer qué? El bien es lo que el Señor le manda a usted hacer. Y si usted está con conexión con el Señor, usted lo hace. Pero si usted está solito, no lo hace porque te están golpeando. Y la primera reacción de uno es defenderse. Y no sé qué sucedió con este familiar mío.
Y un día llegó a la casa, no sabía ni dónde ponerme. Y llevaba a las personas que él conocía y decía, ella fue la que me ayudó cuando más necesité. Ella fue la que me alimentó cuando más necesité. Y yo no lo podía creer. Y luego el Señor permitió que esta persona tuviera comodidades y no sabía qué hacer y qué darme. Y yo decía, ¿qué pasó? Pero yo no entendía. El Señor se encarga, hermanos. Pero es que eso lo hace el Señor. Usted preocúpese por hacer lo que el Señor le mande. No lo piense. No mire si es que me está pegando. Claro, a uno le duele. Claro, es que me está tratando mal. Claro. Y lo primero que uno hace es defenderse. ¿Por qué? Porque es que mi orgullo está muy alto. ¿Y cómo así que es que me viene a hacer esto a mí? Y es cuando el Señor, si tú estás conectado con el Señor te ayuda a que la misión que te dio, tú la lleves a cabo. Que te restituye, te restituye. Que tú debes o yo debo, si herí, si hice, le quité, le robé, le engañé, lo que sea, restituir, sí, lo debo hacer también. ¿Cómo? Con oración con el Señor. Eso lo vamos a mirar más adelante en otro. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a mirar bien detalladamente sobre la restitución? Bueno, para no detallarnos aquí, después podremos ampliar más sobre esto. Vamos a lo siguiente. En el siguiente sí lo lee Jessy, y es el perdón. Entonces el perdón es clave como primera fase, reconocimiento, arrepentimiento. Son palabras claves para que ese perdón, llamemos, sea real en tu vida. Confesión. A veces hablamos, solo le confesé al Señor Jesús lo que hice. No, yo voy y le confieso a la persona que el Señor sabe que yo tengo algo contra ella y quizás he murmurado, he hablado, y debo ir ¿a qué? A confesarle, porque es que eso está apuntado en el cielo, mis hermanos. Debo ponerme ¿qué? A cuentas. Y por último, si he hecho un daño muy grande o el Señor sabrá la medida, solo Él lo sabe, me mostrará en su momento, oye, debes restituir. A veces creemos que, hermanos, por eso es que al tratar a alguien tenemos que tener mucho cuidado. Ir a pisotear, ir a denigrarlo, ir a hacer, eso es delicadísimo. Pero vamos a mirar que estas palabras tan profundas y tan hermosas no proceden de uno y necesitamos ayuda. Ahorita seamos a la siguiente. ¿Puedo comentar algo, Elcira? Bueno, ¿me En devuelvo? ese orden, sí, en ese orden, casualmente es que yo lo estaba pensando en la anterior diapositiva que yo leí, pero ese orden que tú pusiste del perdón era algo que yo iba a comentar porque nosotros estamos tan llenos de justicia propia que nosotros a veces queremos comprar el perdón de las personas con regalos, comida o lo que sea. O sea, pues queremos primero restituir sin haber ido a Jesús, sin haber tenido ese reconocimiento, ese arrepentimiento genuino, esa confesión con Jesús y con la persona, sino que vamos de una vez. O sea, nos ha pasado y hemos hecho también que de una vez vamos que con regalos, o sea, queremos comprar el perdón y eso es justicia propia, eso es hacerlo uno mismo. Ahí no está Jesús. Es que Me acordé de eso. el problema, Jessy, es que primero no tenemos ni idea qué es el perdón, ¿sí? Y cuando vamos a la restitución, pues es porque no conocemos a Jesús. Y ahí lo que más de la profundidad que si tú llegaste y compraste, no. Es que le estoy contando de este familiar y él no conoce totalmente el Evangelio. Pero el Señor hizo algo que solo lo hace el Señor. Pudo tener un reconocimiento de lo que él había hecho, un arrepentimiento de la ingratitud. Y fue a buscarme para confesar y pudimos hablarnos y ponernos a cuentas.
y luego vendrá una restitución real que viene del Señor. Pero a veces una iglesia no quiere decir que tú conozcas a Jesús. Jesús es el que te da este orden, ¿sí? Y lo que dices es muy cierto. A veces, como nos enseñaron, son obras y justicias propias. Vamos directo a la restitución. O vamos directo a la confesión. Cuando realmente, que a veces suele suceder, no, pues que yo ya le pedí perdón. No, pues que ya no quiso. Pero si hubo un real reconocimiento y arrepentimiento, que solo Cristo lo sabe, tú debes descansar. No tienes que dejar que el enemigo te quite la paz. Confesaste, y si ya al punto llega, Señor, ¿en qué puedo restituir? El Señor te lo mostrará. Y eso sí son, ¿qué? Frutos verdaderos. Eso sí viene ¿de quién? De lo alto. Hermano, quisiera agregar otro pedacito acá a lo del perdón. También Dios, sí, Dios se encarga, lo tengo como testimonio porque Dios utiliza a cualquier persona para poder él guiarlo a uno, porque a mí me ha pasado muchas veces y Dios utilizó personas de 85, 60 años y quizás de otra congregación también el Señor a veces nos apoya, pero Él es al tiempo de Dios, entonces pues esa es otra parte que puedo agregar del testimonio del perdón de nuestro Dios. Gracias, hermano, así es. Si vemos personas que me encantan de edad muy avanzada, si ellos todavía están aquí, hermanos, y Dios no se los ha llevado, es porque todavía tienen algo que hacer acá. Y tenemos que aprender también de ellos. Y eso no es de congregación o no congregación. Dios tiene hijos en todo lado. Siguiente. ¿Cómo se alcanza el perdón? Si tu hermana pecare contra ti, dijo Cristo, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Con demasiada frecuencia, cuando se cometen faltas en forma repetida y el que las comete las confiesa, el perjudicado se cansa y piensa que ya ha perdonado lo suficiente. Pero el Salvador nos ha dicho claramente cómo debemos tratar al que yerra. Si pecare contra ti, tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. No lo apartes como indigno de tu confianza. Considérate a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Ok, aquí la hermana Helen White va específicamente con los que nos han hecho daño, ¿no? Y habla tu hermano. Aquí también está hablando un hermano ¿de qué? De la fe. Que a veces es increíble, pero entre la iglesia más nos atacamos, ¿no? Más miramos al hermano que quizás no viste como debiera vestir, quizás no come como debiera comer, quizás no habla como debiera comer, quizás no es como yo quisiera que fuera. Entonces en ese momento el problema es que yo empiezo a sentirme que un poquito mejor. Y entonces quizás hay un hermano que todavía es un arbolito que hace poquito lo sembraron y yo de pronto voy un poquito más adelante. Y ese hermano me vive como haciéndome como cosas, o sea, me hace sentir mal, y yo me siento agredida, yo me siento mal, inclusive, y a veces uno se cansa, ¿no? Pero el Señor, ¿qué dice? Si pecare tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónele. Si se arrepintiere, perdónele. ¿Qué quiere decir si no se arrepienta, hermanos? ¿Ustedes qué creen que quiere decir? Que no quiere perdonar. ¿Y ahí qué pasa? Pues que yo debo perdonarle, yo voy y le pido perdón, él no me acepta mi perdón, pero yo de todas maneras, si él no me la acepta, le perdono y sigo orando por él. Sí, y no lo aparte, ¿cierto? Pero sí hay que llamar al pecado, ¿por qué? Por su nombre. Y aquí hay algo muy clave, hermanos. Esto último dice, considérate a ti mismo.
porque tú no seas también que tentado. Como dice Pablo, mira el que cree estar firme y no caiga. A veces nos creemos mejor porque quizás nos hacemos una revisión de todo lo que tengo que cumplir y uno dice, uy, pues que ya me falta poco. Pero cuando el Señor lo coge a uno y le mueve el butaco y lo zarandea, se da cuenta uno que le falta es todo. ¿Y quién es todo? Cristo en mi vida. Y que todas esas obras son trapos de inmundicia. Justicia es ¿qué? Propias. Y cuando eso sucede, hermanos, yo trato inclementemente a mi hermano, fuerte. No estoy dispuesto a ¿qué? A seguirlo perdonando. Me cansa que él siga con lo mismo y que yo no lo vea avanzar y que no lo vea avanzar y que vea cayendo y cayendo. Y hoy aprendí algo y me dejó pensando. Y es, ¿qué piensas tú de Dios? Y lo que cada quien piense de Dios, hermano, cada uno es el reflejo de tu vida y de la experiencia que tú tienes con Dios. Porque dependiendo de la relación que tú tengas con Dios, es lo que tú reflejas en tu vida. Si en tu vida hay misericordia, no se cansa, sigue creyendo que el Señor va a hacer algo, pero tienes que llamar al pecado, ¿por qué? Por su nombre. Ahí reflejan que verdaderamente ¿qué? Tú tienes una relación con Dios y tú puedes mostrarle a la gente quién es Dios. Porque hermanos, no se puede divorciar la experiencia que yo tengo, nuestra experiencia personal, con lo que yo creo de Dios. Mi experiencia tiene que hablar de lo que yo creo de Dios. Pero a veces yo hablo no de una experiencia personal con Dios, sino de un fariseísmo y que me creo que ya con esto estoy lista o listo. Y por eso no tolero, no me gusta esas personas que repetidamente me atacan, me caen, ya estoy cansada, pienso que ya lo he perdonado demasiado, ¿qué más quiere? Pues le digo de una manera, le digo de otra y sigue cayendo en lo mismo. Pero dependiendo, hermanos, de tu relación con Cristo, con Dios, y que tú tengas el Espíritu de Dios, tú no te vas a cansar. Y tendrás un equilibrio donde podrás llamar al pecado, ¿por qué? Por su nombre. Podrás reprender al hermano y podrás perdonarle, ¿qué? Nuevamente. Siguiente diapositiva, si nadie quiere hablar o tienen algo que aportar. Si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir, no creo que sean lo suficientemente humildes. No creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes tú para juzgarlos, como si pudieras leer el corazón? La palabra de Dios dice, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y no solo 7 veces, sino 70 veces 7, tan frecuentemente como Dios te perdona. Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. Gracias. Somos muy propensos a juzgar, a creer por qué esa persona todavía está patinando en lo que sigue patinando. Nosotros no somos Dios, nosotros no conocemos el corazón, nosotros no podemos leerlo, a salvedad que Dios te lo muestre. Pero para eso tienes que tener una relación con Dios muy profunda, tienes que tener una relación de una amistad plena con el Señor.
Y téngalo por seguro que si tú tienes esa relación con el Señor, tú no juzgas. Porque el que juzga, el que condena, el que señala es Satanás. Eso no viene de lo alto, eso no viene de Dios. Y uno dice, ¿y cuántas más veces quiere que lo perdone? Yo no creo que él verdaderamente o ella quiera verdaderamente cambiar. No, 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 tú te vas a considerar a ti mismo que tú puedes llegar a ser la misma persona. Y la misericordia, si tú tienes esa relación y tú conoces a Dios, esa misericordia te llena tu ser. Porque tú conoces a Dios y tú no estás, ¿qué? Para condenarlo ni para juzgarlo. Pero si estás para qué, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónale. ¿Cuánto? 7 veces. 70 veces 7. No solo 7 veces. Y aquí el Señor nos habla de la gracia en el pacto. Y esta gracia del pacto representa el pacto que cerró el Padre y el Hijo desde la eternidad. De la obra que Cristo está dispuesto a hacer en cada uno de nuestra vida. Lo que tú no puedes, lo que Cristo puede hacer en tu vida y en mi vida. Ese es el pacto donde a través de ese milagro que el Señor desea hacer en cada uno de nuestra vida, es como Él hace que ordena nuestra adopción. ¿Por qué? Por fe. Y es por eso que aquí lo que hemos venido hablando desde hace rato, la regeneración. Y nuestra exaltación a ser ¿qué? Coherederos de Cristo. ¿Por medio de qué? De su gracia. ¿Cuál gracia? En el pacto. ¿Cuál pacto? El que hicieron ellos en la eternidad. ¿Cuál pacto? De venir Cristo, vivir una vida sin pecado, ofrecernos ese poder para que Él viva en mi vida a través de su Santo Espíritu y poder vencer sobre el pecado. Poder tener el amor de Cristo con los que vienen atrás y se están cayendo y son más débiles. Y poderlos ayudar a levantarse, tenderles la mano, orar por ellos, ayunar por ellos y compadecerme como si fuera yo mismo la que estuviera cayendo 70 veces 7. Ahí es cuando de verdad tú llegas a reflejar quién es Dios y tú llegas a dar a conocer quién es Dios. De resto, tú estás mostrando a un Cristo en el papel, pero no un Cristo en tu vida. Por eso los que nos rodean no ven nada especial, porque es que en uno no hay nada especial. Solo Cristo nos hace especial. Necesitamos de su Santo Espíritu. ¿Alguien desea aportar? Si no, siguiente diapositiva. Así que 70 veces 7 son 490. 490 años fue lo que el Señor le concedió a Judá para que se arrepintiera. Del año 457, cuando son liberados por Artajerjes, hasta el año 34 con el apedreamiento de Esteban, 490 años. Y ahí se incluye una parte del primer tiempo del fin, no recuerdo quién, y mirándolo ahorita con un segundo tiempo del fin, es el tiempo que cuando el pueblo no entra en 1888, no recibe el mensaje de justificación por la fe, el Señor ha tenido ¿qué? Esa paciencia para con nosotros. ¿Y qué está haciendo el Señor? Reprendiéndonos para que lleguemos al arrepentimiento. Y nos tiene la paciencia, cosa que nosotros no le tenemos a los que vienen atrás. A los que quizás un día los vimos tan alto y para nuestra mente y nuestro cerebro cayeron y estamos ahí para pum caer. En lugar de decir, hermano, ¿qué pasó? O decir al Señor, yo quiero orar, Señor. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender cómo puedo ayudar ahí.
¿Qué puedo hacer, Señor? Soy guarda de mi hermano. Tú dices a través de la hermana Helen White que soy guarda de mi hermano. Pero no soy un verdugo. No soy quien para condenarlo ni juzgarlo. El que hace eso es Satanás, bastante que nos acusa. Pero ya tenemos abogado. Bendito sea el alabado sea el Señor. Elcira, Señora. yo pienso que todavía como que no sabemos perdonar, no entendemos el perdón, porque nos cuesta como también aprender bien el significado de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Yo les decía que a los hermanos, uno habla y es tan fácil hablar que un Dios que vino del cielo se despojó y mire lo que pasó y mire a dónde llegó y por nosotros, pero como que no vemos la profundidad de las cosas. Yo pienso que el día que entendamos realmente ese gran sacrificio, esa gran humillación que Él llevó, porque es que es un Dios el que se vino, no fue cualquiera. Cuando el humano, todos nosotros entendamos realmente esa grandeza de lo que Él hizo, pienso yo, ¿no? Ese día aprenderemos a perdonar de corazón, de corazón, de corazón. Es mi pensamiento. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más nos dice la palabra? A ver, ¿quién más nos habla del perdón? Y de pronto ya a la final podamos entender un poco. En cuanto a mirar el sacrificio de Cristo, eso va a ser toda la eternidad que la estaremos estudiando. Y por eso nosotros no pasamos tiempo mirando. Y sabe que cada vez que tú estés más cerca de Jesús, tú te sientes más indigno. Entre más lejos estés de Jesús, es cuando tú más señalas, es cuando tú más criticas. Pero cuando más cerca estés de Jesús, usted más esconde el dedo, esconde hasta la mano, baja la cabeza. Te sientes tan indigno que no es capaz ni de levantar la cabeza. Y ese es un termómetro para nuestra vida. Contemplar a Jesús. Sigamos. Hermano, antes de que podamos seguir, recuerdo una experiencia con nuestro Creador y la recordé por una predicación hace tiempos. Dice que debemos de mirar a Jesús crucificado. Una vez me puse yo a mirarlo espiritualmente, orando, y luego me puse a mirarlo. Cerré mis ojos a mirar a Jesús ahí en la cruz del Calvario y mirar el sacrificio que Él hizo. Y el Señor le dije que me quebrantara, que me enseñara, que quiera el perdón y lloré, mirarlo allá en la cruz y lloré tanto que eso, desde ahí empieza uno a mirar a Cristo crucificado, en lo que Él hizo por nosotros y nos quebranta y desde ahí empezamos, porque eso es, no, eso toca es mirarlo y contemplarlo, mirarlo allá con los dos ladrones, porque yo solo de eso sí lo miré crucificado y lloré como nunca. El Señor nos va enseñando, esa es la clave, mirar a Cristo crucificado, mirarlo y contemplarlo, mirar todo y preguntarle, darnos cuenta de lo que Él hizo. Y lo que sigue haciendo, hermano, porque su obra no ha terminado. Cuando uno mira todavía su gracia, su misericordia, que afortunadamente no nos trata como mereciéramos, sino que Él nos trata como Él es. ¿Y cómo es Él, hermanos? Grande misericordia, ¿cierto? Clemente para la ira. Perdón, clemente y tardo para la ira, ¿no es así? Grande misericordia, tardo para la ira. Tardo para la ira. Y ese es nuestro Dios. Pero es que tú no puedes hablar de Dios si alguien te pregunta ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Si tú no tienes esa experiencia con Él, porque lo que vas a reflejar no es el carácter de Dios. Te estás poniendo del lado de Satanás.
del lado del enemigo. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos puesto del lado de él, hermanos? Revisémonos, porque estoy segura que más de uno lo hemos hecho, creyendo que hemos trabajado para el Señor. Pablo no lo hizo. Hasta que Pablo tuvo un encuentro real con Jesús, su vida cambió. Siguiente. Dice, no demos al que yerra ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar su corazón humano. Sienta a él el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro. Oremos. Dios les dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Tremendo. Por eso les estaba diciendo, ¿cuántas veces les hemos trabajado a Satanás desanimando a los más débiles? En lugar de haber sido el hermano mayor, lleno de simpatía, para ayudarlo a levantar, para orar, y empezamos a sacar justicias propias. Cuando vemos a alguien que no va acorde al estándar de como yo, como arbolito, crecí, puedo tener una actitud de indiferencia, de desconfianza. ¿Y sabe que eso es delicado ante los ojos de Dios? Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, pero mucho, de cómo tratamos a cada uno de nuestros hermanos. Si no tenemos en ese momento palabras para el hermano y al contrario lo vamos a desmotivar, le vamos a hacer daño, lo vamos a desanimar, callémonos. Somos prestos para hablar y tardos para oír al Señor. Cuando ya la embarramos, ahí dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Dice, la oración aparta los ataques ¿de quién? De Satanás. La oración trae a Jesús a nuestro lado, hermanos, y da al alma desfalleciente y perpleja una nueva ¿qué? Energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. ¿Por qué? Porque Él venció el mundo, la carne y al demonio. La carne, ¿qué son? Propensiones heredadas o hábitos adquiridos. El mundo, todo lo que este mundo nos gusta. El lujo, vanidades de vanidades, tantas cosas, hermanos. Y al demonio, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros, dice la palabra. Pero nosotros no lo resistimos, nosotros nos ponemos de parte de él y trabajamos para él, creyendo que le trabajamos a Dios. No sé si alguien desea aportar algo. Que la oración es un arma muy poderosa, ¿no? Muy poderosa. Sí, pero lo más bonito es que si tú eres el hermano mayor y tú lo entiendes, tú vas a orar con él y Dios le dará que ambos una rica experiencia. Uy, hermanos, esto es maravilloso. Como cuando tú has ayudado a un hermano que ha caído y tú has estado ahí, eso es muy bonito. Lo has ayudado a levantarse, no a hundirlo, a levantarse.
Tú le das, como dice acá, ese fuerte apretón de una mano de simpatía. ¿Cuántas veces nos sentimos que inclusive en la misma iglesia no están cayendo? Y no hay simpatía, y no entienden la lucha que yo tengo. Y muchas veces de la iglesia se van, no pueden con esa carga. Pues ¿cómo van a poder, hermanos, si es un arbolito chiquito? Están apenas llegando a empezar a conocer a Jesús. Y se supone que yo llevo más tiempo, y se supone que he caminado más con Jesús, y se supone que lo estoy viendo y tengo que ayudarlo. Pero es que yo no conozco a Dios. Y como decía la semana pasada en el texto de la hermana Helen White de una de sus prédicas, en eso es lo que nosotros debemos esforzarnos, en conocer a quién, a Dios. Pero no nos esforzamos en eso. Acondicionamos a Dios y lo metemos como en un cajón y usted de aquí no se sale. Si Dios tiene 1000 de maneras de llegarle a una persona. 1000 de formas de cómo ayudar a una persona. Como te ayudó a ti, no va a ser la forma como va a ayudar a mí. Porque es que yo tengo un problema, yo traigo maldiciones generacionales, tengo cosas en mi pasado que no son las mismas tuyas. Pero que mañana el Señor, cuando la solución me va a poner a alguien similar a mí para decirle, mire, el Señor me sacó de esto, me ayudó de esta manera. Y ahí está la mano que aprieta con simpatía. Y le diga, no estás solo, vamos a orar por ti. Ahí sí podemos ver el amor de Cristo y que Cristo mora en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Voy a la siguiente. Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo, al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen. Entonces sea vuestro esfuerzo ensalzar a Jesús. Diríjanse en los ojos de la mente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al ocuparos en esta obra, recordar que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Tremendo esto último. Cubrirá multitud de pecados, hermanos. Y ese es el problema. Porque es que nosotros no creemos que ¿será que yo tengo una multitud de pecados? No creo. Es que los veo más a tal hermano. No, ese hermano sí está más mal que yo. Pero cuando yo veo a Cristo, me acerco a Cristo, estoy más cerca de Él, wow, ahí entiendo que tengo no uno, dos, una multitud de pecados. Y ahí es donde yo le digo, hermanos, que entre más cerca nos encontremos de Jesús, menos levantaremos el dedo y la mano, más bajaremos la cabeza y doblaremos rodillas. Más humillados estaremos delante de su presencia y más estaremos dispuestos a la lucha de ayudar a un pecador, levantarlo y salvar esa alma de muerte. Y a veces decimos, vamos solo a los que están afuera, los que se bautizaron ya se bautizaron. No, hermanos, acá adentro estamos mal. Y como acá adentro estamos mal, caemos a los que están más mal. Pero nos deja un consejo. Primero, debemos apartarnos de esas imperfecciones humanas. ¿Para qué? Contemplar a Jesús. Cada vez que lo contemplo y lo contemplo, me voy a terminar pareciendo a lo que yo contemplo. En este caso, ¿a quién? A Jesús. Y ahí sí saldrá el gran milagro de una transformación de carácter, realiza el carácter una transformación divina.
Y ahí sí estaremos hablando de los clones de Cristo, de la mente de Cristo en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Vamos a la siguiente. Pero el pecado no ha de ser considerado livianamente. El Señor nos ha ordenado que no toleremos las faltas de nuestro hermano. Él dice, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. El pecado ha de ser llamado por su propio nombre y ha de ser presentado claramente delante del que lo comete. En sus instrucciones a Timoteo, Pablo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y a Tito escribe, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Amén. Dijiste amén antes. ¿Por qué, Jessy, te tocó esta parte? Porque acá veo, por ejemplo, que hay muchos contumaces, muchos habladores de vanidades, engaño, manipulación. Entonces, sí, está el pecado, está el que uno haya cometido ese engaño, ¿no? O hable de más, o murmure, pero esa reprensión dice ahí, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, con esa reprensión que sí va a doler, que sí uno se va a sentir terrible, pero es que esa reprensión es la que usa el Señor para que seamos sanos en la fe, ¿no? Confiando en que hay oportunidad de sanación para uno. Entonces, me parece espectacular porque esa reprensión es la que nos sirve, pues, la que usa el Señor O sea para que, sanarnos. o sea que el Señor nos dice, no juzguemos, pero tampoco tratemos el pecado tan livianamente, ¿no? Hay que Ujú. llamarlo por su pecado. Y que cuando usted ve a un hermano que se está perdiendo, hermanos, duélale, pero es que a usted no le va a doler por sí mismo. Solo si usted tiene una relación con Cristo, a usted le va a doler. Usted va a estar ahí y quizás va a ser duramente, llamemos más bien, usted va a reprender duramente. Y como dice Jessy, eso duele, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si usted, el amor de Cristo está en usted, Cristo está en usted, el Espíritu Santo está en usted, usted los quiere ver ¿qué? Salvos. Perdón, ¿qué significa la palabra contumaz? Jessy, que fue la que dijo que le llamó la atención. Estoy buscando la hermana. Dice, sí, más o menos tenía yo la idea. Dice que es a ver, el que no quiere, Terco. eso, Rebelde. terquedad, eso, rebeldía, que no quiere Rebeldía. comparecer ante el juez, exacto. ¿Por qué rebeldía? El problema ¿cuál es? Hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores. Rebeldes, ¿qué quiere decir? Que no tienen en cuenta a Dios, que quieren hacer las cosas a pesar de que si Dios dice es por acá, por la derecha, no, es por la izquierda y todo es llevando la contraria de Dios y es una directa rebeldía. ¿Y eso quién lo muestra? El Señor, porque a veces vemos personas que están en la lucha, se levantan, caen, pero es que ese es otro tipo de persona. Yo encontré aquí en Google la palabra contumaz con Z. Dice que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones, a pesar de castigos, advertencias o consejos. Sí, eso es sinónimo de rebeldía, hermano. Sí. Está bien. Sí. Yo acá también encontré que dice, es declarado en rebeldía por no comparecer en el juicio. Es rebelde, una persona, y no hay, acuérdese que Dios habla que el pueblo es rebelde, duro de servir, se le dice algo y no. Otra definición dice tenacidad y dureza en mantener un error. O sea que persiste en justificar el error. Insiste. Ujú. Y entonces, ¿qué sucede? Esto se parece mucho al carácter de Satanás. Se le trató de convencer antes, fueron los ángeles. ¿Quién no habló con Satanás? Era una rebeldía total.
duro. Y así hay muchos hijos de Satanás, que Dios nos guarde. Ser uno de ellos, ¿no? Elcira, ahí quería aportar algo porque en todo esto que estamos hablando de la rebeldía, de lo contumaz, de la manipulación, el engaño, la vanidad, o sea, el Señor sabe el momento en que, por ejemplo, uno es reprendido duramente y uno insistió mucho en eso, o sea, no, a veces no había de otra forma, ¿no? O sea, el Señor permite que pasemos por eso porque uno se siente tan indigno y tan vil, uno dice, ya me perdí, o sea, he llegado estoy en lo profundo del lodo, pero cuando dice para que sean sanos en la fe, es esa fe que empieza a emerger de ti, que es la que te da Jesús, para que tú clames a Él por misericordia y ahí el Señor empieza la sanación en uno, ¿no? Es increíble, porque, o sea, estamos hablando de alguien rebelde, alguien contumaz, pero para esa persona el Señor tiene poder para sanarlo. Y en esa rebeldía de Satanás, pues mire lo que ha logrado, hermanos. Y en él había vanidad, sí. Había engaño, sí. Había mentira, sí. Son características de las personas que son rebeldes. Que el Señor desea, por eso aquí ya dice, repréndelos duramente. Es como cuando el Señor hace un choque para poderlos despertar donde Satanás los tiene. Siguiente. No somos perdonados porque perdonamos, sino como perdonamos. Sino cómo perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Hermanos, ¿qué se refiere cuando dice no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos? Realmente, ¿cómo usted perdona? ¿Qué nos quiere decir ahí? ¿Qué es realmente lo que mira Cristo? El corazón. Amén. Y si, ¿qué quiere decir el corazón? Pues yo creo que es con la intención, ¿no? Ujú. O sea, yo les voy a contar algo que me pasó hoy. Ok. Resulta que un amigo mío me contó que hizo algo y a mí me dio mucha tristeza, o sea, como que yo dije, no, yo no lo puedo juzgar porque Dios nos juzga, porque con eso mismo, con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Con la Y a mí vara que lo me único dice. y yo iba a escribir, o sea, yo le iba a escribir algo y como que yo dije, no, eso no se lo puedo decir. Y lo único que, la manera en que yo reaccioné fue con tristeza y yo le escribí como que triste. Y le dije, o sea, y como que no quería yo hablar más del tema, yo le dije como, qué triste, qué tristeza eso y como que feliz día. Y después yo dije, ¿será que fue la manera en que yo le debía haber respondido? Entonces yo horas después le escribí como, ven, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás. Y o sea, yo creo que fue Satanás quien me atacó. Me dijo, ay, tú no eres quien para juzgarme, que no sé qué fastidio, su manera de hablar, que no sé qué. Y yo le dije, mira, primero que todo, te escribo para pedirte perdón si te sentiste, no sé, discriminado, juzgado, lo que sea. O sea, tú tienes que entender que para mí eso es algo malo. Quizás tú no lo ves así, pero pues yo sí lo veo así. Y yo le dije, y mi única manera de expresar, no sé, como que fue, yo le decía a Dios y yo le lloré a Dios y le dije, Dios mío, o sea, a mí me duele, porque yo le dije, dije, a mí me duele porque yo te quiero. Y entonces me dijo, ay, tú eres de las personas que normaliza tal cosa, pero entonces cuando una persona tiene la voluntad de decidir cuándo lo hace y cuándo no,
ahí sí te parece lo peor, no sé qué. Yo le dije, mira, yo te estoy escribiendo es porque yo te quiero pedir perdón de tal manera, si te llegué a ofender o si te sentiste señalado, eso no fue mi intención. Te vuelvo y te repito que pues para ti es algo normal, pero pues para mí no. Y esa persona se regó, o sea, de verdad, me dijo hasta como que me iba a morir. Y yo le dije de todas maneras, lo siento, perdóname. Entonces por eso yo te preguntaba ahorita eso, porque yo siento que Satanás me quería cargar como, a usted también, usted la cagó, usted lo señaló, pero pues yo tengo que estar tranquila porque yo hablé con Dios y yo le decía, Dios mío, pero a mí me duele y yo, o sea, yo sin mentirles, yo lloré y le decía a Dios, pero Dios, o sea, esta persona, o sea, duele, o sea, a mí me duele porque yo no quiero que le pase nada malo a esta persona. Y más me ha atacado y más y la mente y todo el tema. Hasta que yo le dije a Dios como yo no puedo sentirme así porque pues, o sea, yo solamente le expresé mi tristeza al ver que estaba haciendo, o sea, que me contó que hizo eso, o sea, que hizo una cosa que para mí es mala. Entonces yo no sé si esto estuve mal o qué onda, pero Bueno, pues, ¿él conoce la palabra? pues supongo que tiene su relación con Dios. ¿Pero conoce el Evangelio? ¿O es No, católico, no? es católico, sí. Ok. Bueno, primero aquí son dos cosas. Uno, tú pediste perdón, debes estar a paz, hablaste con Dios, te duele, actuaste de una manera quizás impulsiva porque consideraste que no debía haber hecho él eso porque te duele, ¿cierto? Dios conoce las intenciones del corazón y con lo que tú lo hiciste. Lo único es que sí, solamente es un consejo que siento, es que esas personas que no conocen de Dios, no entienden por más de que tú les expliques, ¿sí? De que eso no está bien, porque se vuelve una serie de reglamentos, pero cuando tú los llevas a Cristo es diferente. Entonces, ¿a qué voy? Cada vez que, porque no va a ser la única vez, Dios te va a ir poniendo más personas así. Cuando estén sucediendo esas cosas y te estén contando cosas que no estés de acuerdo, un escrito está como lo que tú crees y todo, en ese momento mientras te están hablando, Carito, yo te doy un consejo honestamente porque así me ha tocado a mí. Yo inmediatamente empiezo a orar y le digo, Señor, ¿qué digo acá? ¿Qué contesto acá? Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y ahí esa es la relación que tú tienes con Jesús. Y en ese momento Jesús te pondrá las palabras precisas e indicadas para esa persona que Dios permite que llegue a buscarte a ti y a contarte. ¿Me hago entender? Pero no es para que te sientas, mejor dicho, como Satanás te está queriendo hacer sentir que ya no te mereces nada, que eres esto y lo otro, no. Dios permite que pase esas cosas, pero es para que tú te pegues más a Él, para que cuando venga otra oportunidad, porque tú tienes que vencer en Cristo Jesús, en ese momento cuando te estén contando inmediatamente, Señor, ¿qué hago? Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿tú qué piensas? Dame palabra, por favor. Y eso cada vez, Carito, va a hacer que tú tengas cada vez una relación tan íntima y personal con Jesús que cada vez vas a quedar más sorprendida de cómo el Señor te pone las palabras precisas en el momento preciso, en el lugar preciso. A veces el Señor, inclusive, lo digo por experiencia, llega el momento donde me dice, Lucila, no diga nada, déjelo, cállese. Y cuando el silencio también habla más. Pero todo eso, ¿quién? Dependiendo de los casos, lo pone ¿quién? El Señor. ¿De qué? De una relación que tú tengas estrecha, íntima con Jesús. Y te da las palabras precisas. Pero ya para que te sientas así, no, eso no viene de Dios. Ya pediste perdón de todo corazón, te dolió, actuaste de una manera quizás impulsiva, pero esto te lleva al Señor, es para que tú tengas, de aquí en adelante te pegues más a Él, porque pues Dios te ha puesto por luz, ¿no? Entonces tus amigos te rodean y no son de la misma, no sé si todos, pero algunos no son como lo que sucede con mi familia, no son de la iglesia y me toca, ¿qué hago acá? No sé qué hacer, Señor. Todo eso nos ayuda a depender más y más de Jesús.
Así es, gracias. Bueno, voy a cerrar con esto. Dice, no somos perdonados porque perdonamos, sino como perdonamos. Entonces, cuando dice sino como perdonamos, quiere decir, es lo que está subrayado aquí en rojo, pero nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. ¿Qué quiere decir? Que yo he ido a perdonar con un amor real que procede de lo alto. Y que yo no he ido a perdonar porque tocó perdonar, porque el Señor dijo y voy y lo hago. No, es porque ese amor que así como Carito se sintió mal, se constriñó, eso es lo que el Señor le agrada. Y por eso, porque el amor del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu está en mí, es como yo llego a perdonar realmente. No porque perdono, y muchos creemos, no es que yo ya pedí perdón, yo ya fui y pedí perdón. Y solo el Señor sabe si realmente estuvo el amor de ellos en tu corazón cuando fuiste a pedir ¿qué? Perdón. ¿Realmente te dolió? ¿Realmente te conmoviste? ¿Realmente te sentiste indigno? Ahí, ¿quién es el que pesa los corazones? El Señor. Quiero leer la siguiente diapositiva como para poder terminar esto porque creo que ya no alcanzo. Uy, sí se nos hizo tarde. Siguiente, Jess. Satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor. Nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el Señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará. No podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter. Cuando tratemos de acercarnos a Dios, sugerirá al enemigo, de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. Yo pienso que ahí está la respuesta de lo de Carito, que sintió hoy. Y siempre nos hace sentir que mal. ¿Y cuál es el propósito? De que no nos acerquemos más a Dios a través de qué? De la oración. Nos hace sentir que nuestras transgresiones y nuestras faltas son muy graves. Y que, ¿para qué oras? Si Dios no te va a escuchar. ¿Y sabe en qué condición te quiere tener? En la condición de que tú no reconozcas tus faltas y tus transgresiones. Y ahí sí te va a dejar tranquilo y no te va a hacer sentir mal. Pero apenas ve que tú estás reconociendo tus faltas y tus transgresiones, ¡pum!, va al ataque inmediatamente. ¿Pero para qué oras? Tú no te lo mereces. ¿No ves todo lo que has hecho y sigues haciendo? ¿No has podido superarlo? ¿Sigues con lo mismo una y otra vez? Pero bonito acá dice, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. ¿Qué nos quiere decir aquí la hermana Ángela igual? Un escrito está. Debemos reclamar ¿qué? La promesa. Debemos decir 7 veces caen justos, 7 veces vuelve a levantarse. Y debemos ¿qué? Orar. Hay momentos, y yo se los digo, momentos en los que yo he estado mal y le digo no quiero ni orar, no quiero ni cantar. Me siento mal, le digo, no quiero hacer eso. Y en ese momento no sé en qué momento yo empiezo a cantar, empiezo a hablar más con Dios. A veces cuando le digo eso me dice, ¿qué quieres que haga? Siento esa voz que me dice, le dije que me ayudes, porque no puedo. Le doy permiso, hermanos. Él solo está esperando es eso. Y de la nada empiezo a cantar y empiezo a pasar una tarde o una noche bonita con él. Y ya llega que es que yo ya le digo yo, bueno, estoy haciendo es como una mini vigilia acá. Y eso que no quería hablar, no quería orar, no quería cantar. Y últimamente me gusta eso con el Señor, porque es que
A veces, hermanos, si tú estás mal, tú ni siquiera le dices. Tú no le dices, hoy estoy tan mal, me duele esto, no estoy de acuerdo con aquello. Y últimamente escuchaba mal la voz de Dios que me dice, ¿qué quieres que haga? Yo siempre le digo que me ayudes, me gustaría no sentir esto, me gustaría tal cosa. Y de un momento a otro, hermanos, créemelo, eso cambia. Porque cada vez tu relación se está volviendo más que personal, íntima con el Señor. Nadie te la podrá quitar. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere arrebatarte esto, esa relación personal a través de la oración, de lo que tú hablas con un amigo. Por eso digo que esa es no es una cosa de que voy a una serie de peticiones, eso no es solo la oración, hermanos. Hay un asunto que tú no lo tienes claro y tú todo el día le dices, Señor, no entiendo esto, que yo siento que hay un trasfondo en esto. Me gustaría saberlo, me gustaría que me explicaras. Eso es lo que haces con un amigo. Cuando tú vas a tu hermano el mayor, tu amigo, que va avanzando, que va más adelante tuyo, tú dices, oye, es que imagínate que pasó eso, ¿tú qué piensas? ¿No estás pidiendo un consejo a tu amigo humano? 100% humano. ¿Por qué no te lo pides a Jesús? ¿Qué mejor que Él? ¿Qué mejor que Él cuando tú hoy estás desanimado? Cuando el enemigo vino y te atacó fuertemente y te hizo sentir mal. Y usa personas siempre. ¿Para qué? Para hacerlo sentir mal a uno. Para hacerle que uno no vale la pena, que para qué, y hasta que lo logra. ¿Sabe que esta mañana, termino con eso, no alcancé las diapositivas, terminamos la otra semana si Dios quiere? Esta mañana alguien me envió algo de las luchas que he tenido acá y yo le dije al Señor, ¿para qué me envía esa señora esa foto? Yo no me quedo con eso. Yo le dije, estoy en culto. Ay, perdóneme. Pero yo me quedo siempre con algo, con el Señor. Y terminé culto y seguí preguntándole. Le dije, Señor, acá hay algo que no alcancé a entender ni a comprender por qué hizo esto. Fue algo de la nada, como que usted dice, ¿y esto qué? Como que alguien hizo algo ¿y esto qué tiene? ¿Qué sentido tiene? Y bueno, cuando ya estaba yo allá arriba almorzando y todo eso, siento la voz de Dios que me dice, porque yo seguía hablando con Él. Quería tirarte el sábado. Satanás quería amargarte el sábado, pero no lo logró. Y no lo ha logrado, hermanos, no porque el Cira sea una dura. El Cira le ha tocado y ha venido madrugadas que el Señor la levanta y es todo el día. Yo me la paso en eso, hermano. No es para que me vean a mí en algo especial, no tengo nada especial. Pero sí tengo mis luchas, sí tengo mis ataques. Pero es que yo voy al que todo lo puede. Claro, y cuando ya tú tienes esa relación, ya te pueden mandar cosas y llega un momento donde el enemigo se da cuenta que ahí ya no hace nada, entonces él ya va a buscar otra medida para cómo amargarte, cómo atacarte, cómo frustrarte, cómo hacerte sentir mal, pero cuando él ya dice, oh, por acá ya no es, me toca buscar otra cosa. ¿Y cómo ya no es? Porque tú has venido caminando con Jesús y has venido solucionando esos asuntos que se afectan. Y eso, ¿de dónde procede, hermano? De una intimidad con el Señor, una relación personal con Jesús, a través de su Santo Espíritu. Nadie te la puede quitar, ni Satanás. Nadie te puede quitar el amor de Dios. Eso es lo que Él quiere, que tú no lo tengas. Y por eso viene y es a quitarte, ¿qué? La oración. ¿A través de qué? De desmotivarte, a través de que tú te concentres solo en las cosas negativas tuyas y tú no te concentras en lo que Jesús puede hacer en eso negativo que Satanás está señalando en tu vida. Pero cuando tú fijas los ojos en Cristo y ves que Él va a solucionar ese asunto, ves que Él lo está permitiendo. Y vamos a terminar con que eso ha sido la canción de esta semana que he estado con el Señor. Y es sobre la canción No Pares. Ahorita le pido a Jessie que la ponga.
Y algo que me enseñó el Señor es, Satanás siempre quiere que recojamos nuestras redes y nos manda parar. Como sucedió con Pedro, no pesqué esa noche, nada pasó, y uno recoge, y cuando el Señor te mandó a hacer algo, Él te está mirando, Él no deja de verte. Pero el Satanás quiere paralizarte, quiere que tú no crezcas espiritualmente, quieres tenerte bloqueado, que no ores, que no llegues a esa relación con Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque entre más cristianos lleguen a conocer a Jesús, verdaderamente lleguemos a conocerlo, más se asusta Satanás, porque más el pueblo empieza a despertarse. Y sabe que le queda, ¿qué? Poco tiempo. Solo está haciendo gabela. Y eso depende de quién, de nosotros, de mi relación que quiera tener con quién, con Cristo. Vamos a escuchar esa y terminamos con una oración. Amaneció, nada pesqué, parecía ser un día más, igual a como cualquier otro. Estaba cansado, sin fuerzas, desanimado. Decidí dejarlo todo y parar. Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo. Aunque fuere muy difícil, no pares, Él te está viendo. Seca todas esas lágrimas, Él te mandó a ti a hablar. Toma lo que te entregó y vuelve para el mar, que ese es tu lugar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar? Vuelve para alta mar, en el lugar de tu vergüenza yo te voy a honrar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar? Vuelve para alta mar, en el lugar de tu vergüenza yo te voy a honrar. Hijo, yo te voy a honrar. Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo. Aunque fuere muy difícil, no pares, Él te está viendo. Seca todas esas lágrimas, Él te mandó a ti a hablar. Toma lo que te entregó y vuelve para el mar, que ese es tu lugar. ¿Quién mandó a soltar las redes? ¿Y quién te mandó a parar?
No hay nadie más que nos conozca sino solo Jesús. Como dice la canción, Él conoce tu estructura, Él sabe lo que tú puedes aguantar, Él te está mirando. El enemigo lo que quiere es bloquearte, el enemigo lo que quiere es que no avances, el enemigo es que no quiere que entiendas las cosas que tú tienes pendiente y que tú tengas una relación íntima con el Señor. Quizás te sientes cansado, han venido pruebas tras pruebas, sin fuerza, desanimado, pero mira que Él te está viendo, tú no estás solo. Cada vez que te quiera hacer sentir mal, que no vale la pena, que para qué sigues, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Y es ahí donde el Señor me enseñaba que es cuando uno sin saber le manda a uno a que suelte las redes, a que usted suelte y baje los brazos, no quiera seguir trabajando con el Señor. Te asustes, no puedas avanzar espiritualmente con Él, no hayas solucionado un problema en el pasado de un perdón, una falta de perdón, un pedir perdón. No quiere que tú rompas ningún eslabón de esa cadena y te quiere seguir ¿qué? Teniendo atado. Pero el Señor nos manda a decir que Él sabe lo que está haciendo con cada una de nuestras vidas, que nada se ha salido de control, que lo único que tenemos que hacer es conocer a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? Hablando con Él todo el día, si es posible. ¿Tú cómo llegas a tener un amigo? Cuando tú hablas, tú lo escuchas, ¿cierto? Y tú compartes con Él. Ya llegas a decir, ese es mi amigo, esa es mi amiga. ¿Cómo logras hacerlo con Jesús? Tú tienes que hablar todo el día. Y si no te nace, dile, Señor, ayúdame, porque me cuesta, me es difícil. ¿Cómo puedo conocerte? ¿Cómo puedo llegar a escucharte? A través de la palabra empiezas tú. Y poco a poco el Señor, tú vas escuchando esa voz. Y esa voz va acorde a un escrito está. No es una nota discordante por ahí. Y empezarás, ¿qué? A tener unas experiencias con Él como las que tú tienes con tu amigo. Tú vas de paseo, tú sales a evangelizar, tú sales de compras y empiezas a tener una relación, ¿qué? Y una experiencia con Cristo. Y ahí sí el día que te pregunten, ¿qué es Dios para ti? Tú dirás, mi experiencia es lo que es Dios para mí. Mi vida, lo que yo reflejo, es lo que es Dios para mí. Y ya no te verán a ti, sino que verán a Cristo en tu vida. Vamos a continuar la próxima semana. ¿Quién desea terminar esto con una oración? Este momento especial que el Señor tuvo con nosotros para empezar una nueva semana, su compañía. Yo oro. Listo, Doris. Los invito, hermanos. Vamos a arrodillarnos. Un momentico acá. Por favor, hagan silencio. Vamos a orar. Y hagan silencio. Bendito Dios, Padre eterno, a ti te damos muchas gracias por habernos permitido otro día santo de reposo, otro día santo sábado, Señor, en tu compañía. Te damos muchísimas gracias por todas las invitaciones que nos has hecho. Te preocupas segundo a segundo, minuto a minuto por cada uno de nosotros, de nosotras, de nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hermanos en la fe, por cada persona, Señor, cada criatura tuya. Pedimos perdón también por lo que hayamos hecho hoy, que no haya sido de tu entero agrado, Señor. Hecho, dicho, sentido, pensado. Te suplicamos que nos laves con tu sangre preciosa, que seamos purificados, santificados, Señor, que tú eres el que nos santifica y este es un día especial para él. Gracias por enseñarnos acerca del perdón.
A veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, Señor. Nos falta entender lo grande y maravilloso que existe en una cruz del Calvario. Cuando entendamos realmente, encontremos el significado de esto, ya sabremos perdonar de corazón. Siempre nos mira la actitud con que hacemos las cosas contigo y con los que nos rodean. No es hacer las cosas porque nos vean, porque nos tocó. Es hacer las cosas porque sentimos en el corazón ese vivo deseo, que por ende tú nos lo colocas también, Señor. Que en esta semana sigamos prendidos de tu mano poderosa, Señor Jesucristo. Queremos tener ese primer pensamiento en la mañana contigo y seguir hablando contigo, Señor, durante todo el día. Tenemos aprendido a hacerte como nuestro mejor amigo, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos a tener esta relación especial. Porque tú al que te buscas, Señor, tú siempre dices que te buscamos, te encontramos. Gracias. Te doy por un año de vida que le das a mi hermana Eneida a partir de ahora. A veces se siente delicada, se siente como triste, Padre, pero ella de entender que en ti encuentra toda la esperanza para esa sanidad. La sanes de todo a todo. Y gracias por un año más de vida con la que contamos con ella, Señor. Queda en tus manos divinas. Quedamos todos en tus manos de amor en esta nueva semana que empieza, Señor eterno. Sabemos que tu mano poderosa y tu brazo extendido está con cada uno de nosotros, estará con cada uno de nosotros. Cada plan, cada propósito queda en tus manos de amor. Ayúdanos a sanarnos si aún hay heridas en nuestras vidas, Señor. Repito, solo la sanidad que proviene de ti. Bendice al grupo La Verdad Os Hará Libre, porque hay personas que empezaron a escuchar este grupo, se alejaron, pero ahora que están viendo las cosas, Señor, han empezado a llamarme, han empezado a preguntar. Siempre lo he dicho, un día este grupo va a estar atestado de muchas personas que entendieron que es palabra tuya la que aquí se habla. Gracias por tu gracia. Gracias por las miles de bendiciones que recibimos en esta semana. Guarda nuestros hogares, nuestros hijos, los esposos, las esposas, la familia. Y seamos arropados bajo tus alas de amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.